Eso justifica el cambio de carta, pero de todas maneras lo voy a recordar. Ciertamente en nuestra exposición a la carta a los romanos, vamos en el capítulo 12, ¿cierto? Vimos que los versículos 1 al 4 está Pablo hablando acerca de las maneras como podían evitar ya la división que se estaba dando en la iglesia entre dos bandos o dos grupos. Aquello les mandó en el versículo 1 a los romanos que era importante, considerando las misericordias de Dios, que se presentaran ellos mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que era la respuesta lógica de tener las misericordias de Dios presente. Luego le hacen llamado a la humildad, ¿cierto? ¿Da conmigo, verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. Y en el versículo 4 del capítulo 12 de los Romanos, desde el versículo 6 al 8, él comienza y hace una exposición, hace una lista de unos dones, y que precisamente para procurar esa unidad, que la cual él viene hablando, él manda a la iglesia de Roma, usen los dones con los cuales han sido capacitados. El propósito de Pablo no es dar una exposición detallada y exhaustiva de los dones, pero nosotros empezamos la semana pasada con una exposición un poco más detallada acerca de los dones. ¿Por qué? Porque en el momento donde Pablo escribe la carta a los romanos no tenían confusión y dudas acerca de los dones. Por eso Pablo hace una lista, inclusive, si usted los cuenta, no lo vamos a hacer ahorita, yo le voy a dar el dato de una vez, pero lo puede confirmar luego. Pablo hace una lista de 7 dones aquí en la carta a los romanos, desde el versículo 6 al versículo 8. Es la segunda lista más grande de todo el Nuevo Testamento. La otra lista, que es la lista más amplia, es la primera carta a los Corintios, capítulo 12 también. Pero debido a que en nuestra actualidad el tema de los dones espirituales ha sido algo que es tan confuso, algo que verdaderamente, y podemos ver que se ignora muchísimo, que se ha tergiversado, hablando el pastor David y yo, consideramos necesario aprovechar este momento en la carta a los romanos para hacer una exposición, yo no voy a decir exhaustiva o completa acerca de los dones, sino una mini teología. Empezamos la semana pasada, y para poder lograr eso, el mejor capítulo es Primera a los Corintios, capítulos 12, 13 y 14, porque en esos 3 capítulos Pablo hace una muy buena exposición o amplia exposición acerca de esto. Por motivo de que nuestra exposición es de los romanos, yo no voy a dar los 12, 13 y 14, pero sí vamos a estudiar los primeros 11 versículos de la carta a los Corintios. Es debido a eso que hacemos una mudanza a Primera de Corintios. ¿Está conmigo? Entonces de allí viene esta exposición temática acerca de los dones. Pero considerando que en Romanos se nos habla en esta lista. Ahora, nos trasladamos a la carta de los Corintios, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. En la semana pasada hicimos una introducción para entender los dones, ¿lo recuerdan? Espero que sí. Ciertamente, hermanos, la manera obviamente, de salir de que ignoremos algunos temas es porque no los hemos estudiado, no nos los han enseñado, pero el hecho de que haya exposición de estos temas, y gracias a Dios por eso, debe recordarnos también nuestra responsabilidad de llevar el hilo de pensamiento, anotar y escudriñar, confirmar. En los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo nos hace una introducción de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, acerca de los dones. Y estuvimos estudiando, mejor dicho, las 2 palabras que precisamente en el Nuevo Testamento se utilizan para hablar de dones espirituales. ¿Sí la recuerda cuáles son? Las palabras griegas son fáciles. Carisma o caris, que es de donde proviene la palabra gracia, y la otra es neumáticos, o de donde proviene la palabra en español que nosotros decimos también neumático, aire, caucho, neuma. Neumatología, que es cuando vamos al hospital, y que es un estudio especial
sobre los pulmones, las vías respiratorias. Bueno, así estos son las dos palabras griegas que se utilizan para hablar de dones espirituales. Ahora, nosotros decíamos que había un propósito para cual ver ese significado de las palabras. Neumáticos hacía el énfasis en la procedencia, de dónde venían estos dones, cuál es su fuente, dónde se consigue, quién los provee. Y hablamos de que era del Espíritu, es decir, no están en el hombre, no son talentos naturales, son dones dados de Dios, son espirituales. La otra palabra, que es caris, gracia o carisma, hace énfasis de lo que nosotros ya también es un término que ya conocemos, gracia. ¿Qué es gracia? Un favor no merecido, un don, un regalo, una dádiva. Usted da gracias porque no se lo merecía, simplemente se la están otorgando. Y de allí partíamos que nada más el mero significado de los términos, de las palabras para hablar de dones espirituales, nos hacía un énfasis o nos hacía nos ayudaba a formar el concepto de lo que es un don espiritual, que en palabras más, palabras menos, era un don, un favor dado por Dios, que proviene de Dios precisamente, que es dado al cristiano no por méritos propios de él. No hay nada que él pueda hacer para conseguir estos dones, no hay nada que el cristiano o el hombre pueda hacer para merecer qué don específico, no lo debe buscar, Dios lo otorga por gracia, por misericordia, porque Él quiere y de manera particular y soberana. Y eso nos lo dicen los versículos precisamente que estamos hablando. Eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, acerca de eso. También vimos que en la iglesia de Corinto, y hacíamos el contraste o la comparación con la iglesia actual, se está repitiendo el problema. Había confusión, había abuso, había ignorancia y había un sinfín de problemas que la palabra de Dios nos coloca, pero con el propósito de vernos como un espejo, para que nosotros obviamente, si es un pecado, no repitamos el pecado. Si es una cosa encomiable, nosotros hagamos la cosa encomiable. En este caso, Pablo está corrigiendo el error, está ayudando a la iglesia para que salga del problema, pero nosotros vemos que la iglesia actual, o las personas que están confundidos con este tema, cometen el mismo error corintio, lo cual debemos cuidar. Ahora, Pablo nos dice en el versículo 1, cuáles eran las razones por las cuales ellos estaban cometiendo el error. ¿Cuál es? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? El versículo 1 lo dice. El versículo 2, perdón. Sabéis que cuando era gentil, estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Cuál era la razón que dice el apóstol Pablo? Es que los corintios no habían dejado su pasado pagano, supersticioso, místico, esotérico en el pasado. La habían introducido a la iglesia. Y es de mal gusto, hemos hablado que es de mal gusto sacar el pasado, que seguramente a los corintios no les gustó, pero que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve necesario relucirlo porque el pasado no se quedó en el pasado, lo habían metido ahí en el presente. Por lo cual Pablo le está diciendo, ustedes tenían esa conducta, eran llevados así y están cometiendo el mismo error aquí en la iglesia. Y nosotros hablamos entonces de dos cosas, de dos males. Uno malo y el otro peor. El primer malo era que en la iglesia de Corinto había ignorancia e inmadurez. Ese era el problema menos malo, pero es malo, porque la ignorancia y la inmadurez no son virtudes, son cosas que, por supuesto, de acuerdo a nuestro tiempo en el Señor, se justifican algunas cosas que desconocemos, pero vamos aprendiendo, gloria al Señor. Pero Pablo le dice, debiendo ser ya maestros, son como niños, son unos niños. Hay personas
verdaderamente que tienen tiempo que han sido convertidos o tienen tiempo siendo iluminados por Dios, por buena enseñanza, y siguen comportándose como unos niños. Pablo dice, bueno, eso es un problema muy malo. O son muy niños o son ignorantes. El otro problema era peor. ¿Cuál era? Falsas conversiones. Porque él más adelante en la misma carta dice, después de haberle dicho niños, más adelante les dice, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Entonces probablemente ni siquiera eran creyentes. Y nosotros vemos que el error se repite hoy en día en el siglo XXI. Las personas quienes precisamente muestran una total tergiversación de lo que son los dones espirituales, evidencian una ignorancia de las Escrituras y evidencian una inmadurez. Y la otra cosa es las masas de falsas conversiones de lugares que se dicen cristianos o iglesias y que de verdad no lo son. Por lo que la persona, por su inmadurez o su ignorancia, o ya sea porque está muerto espiritualmente, no puede discernir cuando algo es de Dios y cuando algo es del diablo. Cuando siguen la superstición, paganismo, fantasía, subjetividad. La gente cambió al doctor José Gregorio Hernández por el sanador de la iglesia. El mismo esquema, solo que le cambió el nombre. Cambiaron la matica de sábila, el agua de Murray, la que sea, por los decretos. Cambió el horóscopo por el profeta. Quiero decir, me va bien el amor, voy a leer el horóscopo. Pero ahorita dígame, el profeta me va a decir el futuro, mañana. Una cosa que es claramente prohibida en la palabra de Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es fe? Es precisamente vivir en obediencia a lo que Dios ha revelado. ¿Y qué va a pasar conmigo mañana? Yo confío en el Dios inmutable que sabe qué va a pasar conmigo mañana, pero para mí es prohibido buscarlo. Y la gente que anda buscando que el profeta le revele, le decrete, yo decreto, eso es una evidencia, hermanos, de inmadurez, ignorancia o una persona que verdaderamente no es creyente. Y eso lo demostramos la semana pasada. Y yo lo estoy volviendo a repetir, pero no lo repito más. Si obviamente quiere volver a saber de eso, los hermanos, gracias a Dios, han grabado esas predicaciones y puede escucharlo. Ahora, también vimos el propósito de los dones, ¿cierto? ¿Se recuerda también? ¿Cuál era el propósito de los dones? La edificación de la iglesia. Vamos a ver hoy, con el favor del Señor, 3 puntos básicos. 3 puntos. Tratamos de hacerlo así más sencillo para no irnos más allá. Vean, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7, que Pablo habla acerca de esto. Dice así, versículo 4. Ahora, después de haber hecho las razones etimológicas y aquellas por qué se desviaron, luego le dice algo importante. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué palabra se repite allí varias veces que llama la atención en esos 3 versículos, primeros 4, 5 y 6 que leímos? Diversidad. Diversidad. Pareciera contradictorio entonces a lo que yo vengo diciendo, porque hemos dicho que el propósito es unificador.
Hay un propósito de edificación y unificador por los cuales se dan los dones. Pero entonces viene y se dice acá que hay diversidad. ¿Cómo es eso? Que procurando la unidad hay mucha diversidad. La razón está en lo que, como se completan las frases de los 3 versículos, que la fuente de los 3 dones es uno solo, el Dios Trino. De manera, hermano, que la ejecución, el llevar a cabo los dones, debe siempre, para saber que unos dones están siendo edificados, están siendo utilizados verdaderamente de parte de Dios, deben siempre promover la unidad, la edificación y la santificación del cuerpo de Cristo. De no ser así, entonces podrá ser un don verdadero, pero está siendo mal usado. Y eso es lo que dice estos versículos. Vamos a verlos de manera detallada los 3. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay un detalle que quiero destacar. Los dones, como dones espirituales, significan, hermanos, que no son talentos naturales. Es decir, las personas tienen talentos naturales y dones espirituales. Todos los seres humanos tienen talentos, ya sean cristianos o no cristianos, ¿cierto? Nosotros podemos conocer a un pagano que es virtuoso en algunas áreas y reconocerlo. Pero los dones espirituales solo lo tiene un cristiano porque se le da en el momento de la conversión. Pero si nosotros analizamos, tenemos una visión bíblica del hombre, si usted me ve a mí, vamos a suponer que soy un incrédulo, entonces yo debo tener talentos naturales, ¿cierto? Pregunto, ¿de dónde viene el talento natural, el talento virtuoso natural? Como todo lo bueno y valioso que puede tener un ser humano, porque precisamente es la imagen de Dios, ¿cierto? Como el ser humano es imagen de Dios, el ser humano tiene cosas que son virtuosas, que lo destacan como cosas buenas. Eso lo hace no porque Él es bueno en sí mismo, sino porque Él porta la imagen de su Creador. Amén. Digamos que este pagano con talentos naturales, que ya entendimos vienen de Dios, en un momento de su vida es convertido. Esos talentos naturales en su vida pagana fueron utilizados para su propio provecho, para su profesión o para sacar ventaja de lo que él quisiera en su vida, ¿verdad? Él no tiene en cuenta a Dios, es pagano, está espiritualmente muerto. Él no tiene en cuenta a Dios. Obviamente ese talento natural, aunque no lo reconozca de Dios, viene de Dios, pero él lo usaba para su provecho personal, ¿cierto? Una vez, digamos que este pagano se arrepiente verdaderamente, en ese momento es equipado con dones espirituales. Ahora utiliza sus dones y sus talentos naturales, porque está bien convertido, para la edificación del cuerpo de Cristo donde ha sido injertado y para la gloria de Dios. Amén. Este pagano está haciendo ahora, sus talentos tiene así. ¿Será que los talentos fueron convertidos a dones o se le dieron otros dones aparte de los talentos naturales? Eso es algo que no sabremos. Pero lo que quiero decir es esto. Este pagano actúa ahora con su, pagano convertido actúa con su talento natural o su don, no lo sabe, pero edifica a los hermanos y glorifica a Dios a través de ese servicio. ¿Tendrá un cristiano verdadero el deseo, el interés de hacer una distinción precisa cuando alguien es servido, Dios glorificado? Gracias, hermano. Sí, este es mi talento natural, así soy yo. Dele la gloria a Dios, eso es un don de Dios. Pregunto, ¿eso lo hace un cristiano que actúa para el servicio de la iglesia y para la gloria de Dios?
No lo hace, ¿verdad? ¿A qué los quiero llevar? Que un cristiano, hermano, cuya vida está consagrada en el altar del sacrificio, como aprendimos anteriormente, Romanos 12:1, cuya toda vida, talentos o dones están entregados para glorificar a Dios, no tiene tiempo ni el interés de hacer distinciones precisas si lo que hace es un don espiritual o un talento natural. No tiene el interés, porque los hermanos son servidos y Dios es glorificado. Y para un cristiano que está en el altar del sacrificio, eso es suficiente. El Nuevo Testamento, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque los cristianos, dones espirituales, ay, sí, dígame cuál es el mío, dígame. Yo quiero saber cuál es el mío, yo quiero saber, dónde me van a poner a trabajar, dónde voy a trabajar, dígame, póngame. Esa es una actitud incorrecta. Cuando usted está entregado en el altar del sacrificio a Dios, consagrado, no le van a faltar las oportunidades de servir a Dios, a los hermanos y glorificarlo. No le van a faltar. Y cuando eso se lleva a cabo, el hermano servido, Dios es glorificado, el cristiano está satisfecho. En ninguna parte del Nuevo Testamento, en ninguna, usted lo puede confirmar leyendo todo el Nuevo Testamento, se dice que a usted le llegará el don en un lacito con el título y descripción de uso. Lo vas a usar así. En ninguna. Tampoco se identifica a los cristianos por el don. Se les promete que todos van a recibir un don. Y se les manda a todos a consagrarse. Y Dios los va a usar. Entonces, digo porque a veces, hermano, hay una sensación, probablemente no intencional, y no vamos a juzgar indebidamente, pero yo sí quiero aclararle con la palabra de Dios que el cristiano consagrado no anda haciendo distinciones precisas. ¿Este es mi don o es mi talento natural? Porque a la final, ¿de dónde viene el talento? ¿Y de dónde viene el don? Dios es glorificado. Eso es muy importante entender. Ahora, él dice en el versículo 4, ahora bien hay diversidad. La palabra diairesis significa, como está traducido aquí, diversidad, administración, adjudicación y distribución. Esta palabra tiene un fuerte sentido de variedad. Y Pablo dice, podemos decir, hay un fuerte sentido, hermanos, hay mucha variedad de dones. En 1 Corintios capítulo 12 se nos dicen que hay 9 dones. La lista es de 9 dones. En Romanos capítulo 12 la lista es de 7. Yo voy a dar el sentido de variedad se remarca mucho en los versículos 8 al 11. Vamos a leerlo. Dice: porque a este, hablando de una persona, es dada por el Espíritu, nuevamente la fuente, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Nota la variedad y la fuente común que tienen todos estos dones. Ese sentido de variedad que Pablo quiere remarcar. Hay mucha diversidad de dones. Si usted compara la lista, Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, así que 5, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, nuevamente hace énfasis en la variedad,
según la gracia que nos es dada, nuevamente que es un don dado por Dios, si el de profecía use conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todas estas cosas, hermanos, si usted ve la lista que se da en 1 Corintios capítulo 12, que es muy variada, que son 9, en Romanos se dan 7, también es variada, no se repite creo ninguno, a lo más 1 o 2. Entonces, vemos el hecho que las listas no sean idénticas, el hecho que no se note en ellas la intención de especificar, ellas se acortan o se alargan, es una fuerte, hermanos, una fuerte evidencia que Dios no tenía la intención de dar a su iglesia una compilación rígida, precisa y exhaustiva, sino que quería mostrar la variedad de los dones. Repito, el hecho de esas dos listas tan diferentes y variadas nos muestra, es una fuerte evidencia que Dios nunca tuvo la intención de darle a la iglesia una lista, una compilación de dones, diciendo, estos son los dones. Vean cómo caben todos aquí. Eso es lo que hacen comúnmente las personas. Vamos a revisar la lista y ver cuál de estos dones tengo yo. Y con eso cometen el error que Pablo está tratando de corregir. No se busquen allí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Es muy importante. Porque si no lo entendemos, entonces vamos a buscar a todos, a meternos en un embudo el cual Pablo quiere sacarnos. Y el que Pablo quería sacar a la iglesia de Corintios. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Corinto? Todos querían hablar en lengua. Es que el don de lengua es el espectacular. Todos querían profetizar. Y todos querían sanidad. ¿Era el problema nada más de Corinto? Es el problema actual. Y Pablo está haciendo un énfasis en la variedad. No diciendo, estos son las listas de los dones, sino haciendo un énfasis en la variedad. La tendencia de buscar, hermanos, la uniformidad. Una cosa es procurar la unidad, que sí dice la Biblia. Otra cosa es la uniformidad, que es el error de los hombres hoy. La tendencia de buscar la uniformidad coloca a los creyentes a buscar todos los mismos dones, que era lo que le pasaba a la inmadura iglesia de Corinto. Y hacía que cada creyente buscara precisamente los más vistosos. Ninguno se peleó por el don de administración, ni de servicio. No, lengua, profecías y sanidades. Pero no se remarca más nada. Ahora, por la luz que nos dan otros pasajes también, lo vamos a ver ahorita, no vemos que hay una compilación de estos son los dones en el Nuevo Testamento, pero sí de darnos dos categorías generales, cómo podemos entender los dones. Aquí estamos entrando ya, dos categorías. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. El sustento bíblico para dar estas dos categorías generales es muy fuerte. Esto es lo que dice Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice, cada uno, según qué, hermanos, el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de ¿qué? Multiforme gracia de Dios. Nuevamente un énfasis en ¿qué? Variedad, diversidad. Versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estoy diciendo entonces, hermanos?
con lo que la clasificación general que hace Pedro. Note que él no tampoco dice ninguna lista, este don, aquel don, pero sí da dos categorías generales que las listas de Romanos y de Corintios pueden ser ubicadas en estas dos listas generales. ¿Cuáles son esas dos listas generales? Según Pablo y según Pedro, según toda la Biblia, habían dones que eran de hablar, es decir, eran para la enseñanza, y habían dones que eran para el servicio. Es decir, se hacían desde un punto de vista menos llamativo. Ahora, los de hablar, los de enseñanza, tenían el propósito de servir. ¿Me estoy explicando? Si usted lee la lista de las dos cartas, Corintios y Romanos, puede ubicar cada don que se menciona como un don de enseñanza o como un don de servicio. Ahora, ¿cuál quiero yo? Hemos estado haciendo un énfasis desde el domingo pasado, que es Dios quien da de manera soberana, en particular, como Él quiere. ¿Amén? Amén. Entonces, es muy importante. Vemos que con esas dos categorías el propósito de Dios se cumple. Hay personas que Dios ha capacitado, hermanos, para enseñar su palabra, y hay otros a quienes Dios ha capacitado para servir. El hecho de que dos personas en la iglesia, en la misma iglesia, estén capacitados con el mismo don, por ejemplo, el de la enseñanza, no significa que fueron capacitados con el mismo grado. Una persona pudo haber sido capacitado para enseñar la palabra de Dios desde el punto de vista, desde un púlpito, como por ejemplo son los pastores, predicadores laicos o aquellas personas que Dios ha puesto para enseñar. Pero sin embargo hay hermanos con el mismo don de enseñanza, pero que tienen una capacidad para enseñar uno a uno en el discipulado personal. Este ministerio que es uno de los más importantes en la iglesia, pero que la gente no quiere tomar, el de la consejería nautética, el poder sentarse con un hermano y edificarlo en principios de la palabra de Dios. Hay unos, por ejemplo, también que han sido capacitados y tienen y despliegan una habilidad tremenda dada por Dios para enseñarle a los niños. Otros para hacer el discipulado o grupos pequeños en estudios bíblicos. Estoy hablando del mismo don, a pesar de que la Biblia habla de variedad. Sin embargo, ellos son ejecutados en lugares y de maneras diferentes. Y no importa, no hay pelea, porque Dios ha capacitado según el don que ha recibido, sírvalo a los otros como buenos servidores. La palabra ministerio y administrador significan servidores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado, Jesucristo sea glorificado, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de amén, según la carta de Pedro. ¿Ven el propósito, la variedad que da Dios para que la iglesia entonces se sirva? Es muy importante tener en cuenta esa diferencia. Cuando Pedro dice, ministrelo a los otros, tenemos que entender los términos según en aquel momento significaban. Las palabras ministrar o servir, que se utilizaba allí en griego, es diaconía, de donde venía nuestra palabra diácono, el diácono de la iglesia. A veces la gente, yo soy un diácono de la iglesia, y significa sirviente. O sea, no es nada para ufanarse, es un servidor. Es un servidor. Pablo dice, porque cuando digo yo estoy encargado del ministerio de tal cosa, nosotros el ministerio, ministro de Economía, ministro de Finanzas, ministro de Salud, y nos parece alguien encumbrado, con título, con autoridad, y ese es el significado que se le da hoy, pero la palabra realmente significa servidor. Es el servidor de la economía, es el servidor, o sea, el servidor público es alguien que está al servicio del pueblo, no es otra cosa. Pero en la iglesia debe aclararse eso. Porque a la gente le encanta que le deme un ministerio.
Y la verdad es que si usted ha entendido acerca de los dones espirituales, usted no necesita que un pastor le dé la bendición papal. Te bendigo con el ministerio. No, porque es un servicio. Haga el servicio. ¿Tiene una oportunidad de servir? Sirva. Se lo dio Dios y use su don. ¿Para qué? Para que en todo, si alguno hable, si mi don es de enseñanza, por ejemplo, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, ¿qué voy a enseñar? Si alguno ministra, sirve, es la otra categoría general, sea cual sea el don, ministre conforme al poder que Dios da. Énfasis en la fuente, para que en todo, sean los que hablen o sean los que sirvan, sea Dios glorificado y sea reconocido Jesucristo. Esto significa, hermanos, que si una persona, una iglesia entiende eso, entiende la fuente, la soberanía, la diversidad y el propósito servicial edificador, no existirán razones para la división o exaltación egoísta de ninguno de los miembros de la iglesia. Si eso sucede, entonces usted puede entender que no han entendido la razón de los dones. Si una iglesia lo que sale a resurgir el nombre de una persona específicamente, créame, hermanos, que eso no se está usando de parte de Dios. El único que tiene el don aquí de hacer tal o cual cosa. Si no es Dios la gloria de Dios promovida, el conocimiento de Jesucristo promovido, el agradecimiento a Dios promovido, entonces es un don que está siendo pervertido y mal usado. Y eso es lo que generalmente se ve. Segundo, versículo 5, vuelve a decir lo mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Le acabo de explicar, me acabo de adelantar el segundo punto, son 3 puntos, ya voy por el segundo. ¿Qué le dije que era ministerio? ¿De dónde venía la palabra ministerio? Diaconía, servir, uno que sirve. Ay, no. Al hermano le dieron el de enseñanza y me dieron el de servicio. Yo quería el de enseñanza. Es un ministerio de servicio llevado a cabo por el poder de Dios. Tanto el de enseñanza como el de servicio es reflejar la imagen de Jesucristo. Porque cuando en Mateo 20:28 el Señor dijo así de sí mismo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Adivine qué palabra utilizó. Diácono. Cuando usted y yo tenemos la oportunidad de ejercer un servicio a un hermano, estamos simplemente teniendo la oportunidad de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ni el que habla es más, ni el que sirve es menos. Ambos reflejan a Jesucristo. Porque Él dijo, yo vine para servir, o yo vine para diaconizar al pueblo. Cosa que deberíamos entender cada uno de nosotros, equipados con uno de estos dones, para el servicio. Entonces, el don tiene como propósito el servicio. Si un creyente, hermanos, o alguien en la iglesia espera ser exaltada, reconocido por tal o cual servicio, entonces perdió el rumbo también. En la primera es, Dios da los dones, diversidad en diferentes grados, pero Él es la fuente. En el segundo es, Dios da las oportunidades de servicio. Los dones espirituales no han sido dados como un símbolo de reconocimiento, prestigio o estatus en la iglesia. Yo quisiera tener el estatus en la iglesia tal cual. No, es una herramienta que se te da para el servicio. Por eso, hermanos, que cuando alguien dice, yo me voy de esta iglesia, pues no tengo dónde servir, es porque no ha entendido. Por lo general se debe a que tiene una concepción limitada de los dones. ¿Cuál es en los ministerios para servir en las iglesias actualmente, hermano? Hay 3.
Música, yo quiero estar en el ministerio de alabanza, adoración. Como que, ¿quiénes cantamos ahorita? Todos. Música, predicar o escuela dominical. Entonces, o me ponen a cantar, pues yo canto muy bonito, o me ponen a predicar, porque cuando yo tengo el fuego, por lo general tiene que oír mi testimonio. O me ponen a enseñarle a los niños. Entonces voy a una iglesia y como esos son los únicos 3 que hay, todos están full, yo aquí no me utilizan. Yo voy por una iglesia donde yo puedo usar los dones. Totalmente incorrecto. Porque si es un servicio que se hace a la iglesia, el beneficio de los hermanos, significa, hermanos, que no es precisa, bueno, qué extraño, que de estos tres que están ya, usted sabe, están patentados como los únicos lugares donde se sirve en la iglesia, todos tienen que ver con plataforma y donde los demás reconocen. Tenga cuidado, porque si el servicio es a los hermanos, a la iglesia, significa que yo no necesito estar en estas 4 paredes para servir a mis hermanos, glorificar a Dios y hacerle servicio. No necesito que me hagan el reconocimiento. Venga, hermano Luis Muñoz, para condecorarlo por sus actos serviciales buenos que usted le da a toda la iglesia. Un aplauso al hermano Luis Muñoz porque él es muy... No necesita el diploma, no necesita que lo pongan en la cartelera, no necesita que lo llamen. Usted lo que necesita es reconocer a que Dios lo puso, glorificar a Dios, servir a los hermanos. Y eso significa que yo puedo buscar en cualquier momento un lugar donde puedo servir a los hermanos. Pero eso no lo reconoce la gente. Glorificar a Dios y el bien de los hermanos nunca tiene que ver conmigo. Nunca. De otra manera, usted no ha entendido el propósito de los dones. No lo ha entendido. Eso significa, hermanos, que si usted es alguien, yo lo voy a decir con consideración y respeto, pero debo decirlo, que no asiste a la iglesia regularmente, que no va a ningún grupo de estudio bíblico que hemos planteado, tampoco tiene tiempo para los miércoles de oración, tampoco tiene tiempo para ninguna actividad que, por cierto, aquí no venga a acusarnos de que nosotros hacemos todos los días porque no la hacemos. Pero hay gente que, verdad, se le endecha y no llora, se le toca flauta y no baila. No venga usted a decir luego que usted no sabe en qué puede ser servido. ¿Cómo si usted no se relaciona con los cristianos? Que no tiene tiempo, eso lo sabe Dios y usted. Pero usted tiene una responsabilidad de parte de Dios de servir a los hermanos. Porque si usted es un creyente, usted fue cualificado con un don. Que usted tiene que irse rápido al mediodía cuando salimos porque usted tiene muchas cosas que hacer hoy. Yo lo voy a respetar, hermano. Pero no venga a decir después que no tiene oportunidades y que no sabe cuál es su don. Claro que no lo va a saber si no lo utiliza. Si no, ¿cómo va a saber en qué puedo ayudar a los hermanos? ¿Dónde puedo saber cuáles son los problemas de los hermanos? No, pero en la oración. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde esta iglesia se reúne para interceder unos por otros. Y yo hablo esto por lo menos a los miembros, hermano. Usted hizo una promesa, un pacto público que se procuraría por servir a los hermanos, amarlos en la fe. La oración es un medio de eso. No puede, gloria a Dios, no puede. Lo haces en la semana. No me tiene que responder, respóndeselo a Dios. No puedes el miércoles. Yo entiendo que alguien no pueda venir el miércoles, hermano, no es una obligación. Visitas a los hermanos. O esperas cada vez que alguien está mal para que el pastor vaya.
Yo no tengo problemas de ir, yo sé que el pastor David no tiene ningún problema de ir. Si usted me dice que lo acompañe o a él que lo acompañe, estoy seguro que lo acompañará. Pero lo que quiero decirles es que eso no es responsabilidad de uno o dos personas, es la responsabilidad de todos los creyentes. Porque usted tiene dones dados por Dios, que debe utilizarlos cuando comparta con los hermanos. No estoy diciendo que no estoy cayendo en la cosa tan bajo de manipular. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y usted puede hacer actos de servicio, enseñar, sin la necesidad, por ejemplo, de ir a una plataforma o que los demás reconozcan. Solo quiere, porque si usted está el problema aquí de todas maneras es que consagración, Romanos capítulo 12, versículo 1. Es muy importante, si reconocemos esto, hermanos, que un don que se ejercita en privado es un don pervertido. Como gente dice, yo estoy hablando en lengua, pero nadie le entiende, esa es mi comunicación con Dios. No entiende nada de los dones, no sabe, no, eso no es un don de Dios. Eso no es un don de Dios. Tercero y último, o tercer punto, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Operaciones, primero dijimos que hay diversidad de dones, después dijimos hay diversidad de ministerios. Y ahorita Pablo dice hay diversidad de operaciones. La palabra utilizada para operaciones es energema. Energema significa lo que es vigorizado. Señala a acciones que son el resultado del poder de Dios que obra a través de los servicios del creyente. Vean la secuencia lógica. Un don dado por Dios, diferentes dones dados por Dios. ¿Para qué? Para diferentes servicios que ejecutamos porque Dios nos puso. Y las operaciones son los resultados que dan, que viene de Dios por el servicio que hacemos, por el don que hemos adquirido. John MacArthur lo definió así: así como los dones espirituales son dados de manera sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartirlos. Los cristianos, sin importar cuánta instrucción y experiencia tengamos y cuán generosa sea nuestra motivación, no podremos ejercerlos por nuestra fuerza. Solo Dios en su misericordia hará que nuestro esfuerzo sea eficaz y traiga gloria para Él. Esa diversidad de operaciones son los resultados que se dan, ya sea en público o en privado, ya sea que lo note la gente o no, de que de verdad Dios fue glorificado, el hermano fue realmente servido por el privilegio que Dios me dio a mí. Y ese resultado, dice, hay diversidad de operaciones que da Dios. Tú no sabes, ni yo sé, cuán significativo es para el hermano o la hermana cuando hacemos un servicio, hermano. A lo mejor no te enterarás nunca. No hay interés en enterarse, porque Dios es el que debe ser glorificado y el hermano no es servicio. Cuando hacemos algo, cuando precisamente utilizamos los recursos que tengamos, sean espirituales o materiales, para ayudar a otros. Para ayudar a otros. Como hemos visto, hermanos, diversidad es la palabra que debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para no tratar de encajarnos, de buscar la uniformidad, de buscar si precisamente todos debemos hacer esto. No, sino que precisamente hay variedad, ya sean dos categorías de enseñanza o de servicio, pero eso lo da Dios. Miren la fuente. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En este caso habla de Dios como el Espíritu Santo. Versículo 4, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hace referencia al Señor Jesucristo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, hace referencia al Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El fuerte énfasis, hermanos, de que la fuente de todas esas bendiciones es el Dios Trino, por lo tanto, solo a Dios sea la gloria.
cuando hacemos actos de servicio. Lucas capítulo 17. Entonces, ya que si entendimos esto, ¿qué debemos hacer, hermanos, cuando se me da la oportunidad de hacer un servicio y un hermano es bendecido por el servicio que a mí se me permitió hacer? Ya sea ejecutando cualquiera que sea mis don o talento natural, no lo sé. Pero ¿qué debemos pensar? En Lucas capítulo 17, versículo 10, se nos dice qué debemos hacer. Capítulo 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Versículo 10 que dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos porque lo que debíamos hacer, hicimos. Ese debería ser el versículo preferido de todos nosotros. Cuando de alguna manera se nos están subiendo las ínfulas, lo cuales somos muy propensos. Qué bueno que hizo esto, hermano. Siervo inútil. Solo hice lo que se me había mandado. Hermano, qué buen padre es usted. ¿Qué debe pensar ese buen padre? Hermana, qué buena madre es usted. ¿Qué debe pensar? ¡Qué esposo tan espectacular! Le soy fiel a mi esposa. Vamos a darle un premio. Siervo inútil, hiciste lo que debías hacer. ¡Qué esposa tan maravillosa! Sierva inútil, hiciste lo que tenías que hacer. La mayoría de nosotros ni siquiera llega a hacer lo que debía hacer. Es más, ni siquiera ser considerado como siervo inútil. ¡Qué buena predicación! Siervo inútil. Todo, hermano. Todo siempre debe estar dirigido para la gloria, para Dios. Aplicaciones entonces. Cuando entendemos todo esto, en primer lugar, hermano, no brillará un hermano más que el otro. No puede, porque todos somos siervos inútiles. Si es que hace lo que debía hacer. Algunos, como dije, no hacemos ni siquiera lo que deben. Entonces no llegan ni a eso. En segundo lugar, nos quita ese complejo de buscar el reconocimiento. ¿Necesito el reconocimiento de todo el mundo para yo hacer lo que me corresponde hacer? No, porque yo le sirvo a un Dios que sí me ve. Entonces yo no necesito que me estén reconociendo, aplaudiendo, dándome diplomas, poniéndome en el podio, cristiano del mes, vamos a poner. No necesitamos eso. Ese hermano no me agradeció, no, lo que supiera es lo que me costó. ¿Qué va a pensar usted cuando pase así? Dios, siervo inútil, yo solo hice lo que debía. Si él no agradeció, no agradeció. No me saludó, no me miró, no me hizo aquel favor. Cuando yo sí he hecho por ellos. Siervo inútil, solo hiciste lo que debías hacer. Eso obviamente, si hemos entendido lo que acabamos de explicar, hermano, no nos acomplejará, no esperaremos los elogios. Hermano Luis, pastor para la próxima. ¿Usted ha visto eso? Yo he visto eso. Me rebajó porque no me dijo siervo inútil. Como que si hermano es un insulto, ¿verdad? No se preocupe, hermano, es una relación filial hermosísima. Y Luis es mi nombre, no me puedo avergonzar de mi nombre. Si usted me quiere decir Luis, hermano, siervo inútil también lo puede hacer, porque así dice la Biblia.
Dile pastor. Eso, claro, obviamente hacemos esa función y los que quieren usarlo pueden usarlo, pero esa cuestión, dile a pastor, apóstol. Qué errado. Cuando alguien, por cierto, cuando alguien se llame así apóstol, corra de ese sitio. Ese no es ni apóstol y tampoco es pastor. Y si alguien también tiene que decirle, recordarle, mi figura aquí es de pastor, ojo, no se les olvide, váyase de ese sitio también. Eso no es un sitio santo. Se acabará el caudillismo también en las iglesias. Hay líder, superlíder, recontralíder. A la gente le encanta el líder de alabanza, el líder de no sé qué, siervo inútil. Estas cosas son muy importantes entenderlas, hermano, porque de medida que no, estaremos buscando lo que no se nos había perdido, porque Dios lo prometió entregar. Dios lo prometió entregar. Y precisamente es unificador. Que el Señor nos ayude de verdad. Que el Señor nos ayude. Hemos estado en una segunda predicación, ya vimos la raíz, el problema por qué estaba desviado. Vimos hoy el propósito, entenderlo, para qué. Que no necesitamos distinciones precisas porque Dios no hizo eso, nunca fue su intención. Que no necesitamos el reconocimiento para los dones. Entonces usted cuando vea una manifestación de dones, eso no está de acuerdo a lo que dice aquí. Y obviamente con el favor del Señor, si nos da vida y así Él lo quiere, estaremos explicando entonces otra faceta de los dones el próximo domingo. Amén. Oremos. Señor, gracias, porque tu palabra es clara, Señor. Aparte de eso, Dios, también nos dice tu palabra, nos ha hablado acerca de que debemos en primer lugar tener en cuenta la fuente de toda gracia, la fuente de bendición, la fidelidad tuya, Señor. Así como hemos estado viendo, Señor, desde el mismo Génesis, donde tú eres el protagonista de todo esto, Señor, no somos nosotros. Donde el centro de las miradas, de los aprecios, de toda gloria, debe ser tú, Señor, porque tú eres quien has hecho todo con tu pueblo, a pesar de la infidelidad de tu pueblo. Gracias, Señor. Es por eso que nosotros te debemos dar toda gloria y toda honra, Señor. Y así lo has hecho inclusive cuando nos permites trabajar a unos y otros en un servicio que debe llevar el propósito de tu gloria y la edificación de mi hermano. Señor, permítenos precisamente buscar esos momentos, pero antes de buscarlos, Señor, es consagrarnos nosotros mismos. Y allí no perderemos el tiempo ni oportunidades para servir a otros. Y en ese sentido, Señor, tú serás glorificado y otros edificados. Y tú prometiste usar nuestros dones para eso. Pero gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que hay diversidad de dones, diversidad de servicios y diversidad de operaciones. Es decir, no podemos encajonarnos, Señor, para buscar uno cual lugar, sino de buscar, Señor, siempre tu gloria y la edificación de tu pueblo. Y allí, Señor, seremos usados porque así usted lo ha prometido. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos porque estamos propensos, Señor, a la falta de humildad, a desear el reconocimiento, a desear, Señor, que se me tome en cuenta. Pero debemos tener claro, Señor, que quien debe llevarse toda gloria y toda honra eres tú. Pero sobre todo, Señor, cuando llevemos a cabo ese servicio y podamos ejercitar ese don que nos has dado, Señor, y podamos ver tu gloria
y podamos ver la edificación de mi hermano, entonces, Señor, recuérdanos en la profundidad de nuestra alma ese versículo. Siervo inútil, solo hice lo que se me había mandado. Toda la gloria sea a ti siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.